vamos a revisar un poco más de la embriología del sistema respiratorio. Entonces, recordamos un poco de los pulmones. Estos se van a originar primero la tráquea, de la parte recta del divertículo respiratorio, y luego los bronquios principales o mayores. Derecho, que es más grueso y vertical, y el izquierdo, que es más pequeño y horizontal. Por eso es más fácil que los cuerpos extraños se atoren en el bronquio derecho. También, ya revisando un poco del parénquima pulmonar, pues que el derecho se va a dividir en 3 lóbulos, el izquierdo solo en 2. Pues los bronquios principales van a dar bronquios secundarios, cada uno a su respectivo lóbulo, y estos se van a dividir aún más para los segmentos broncopulmonares, teniendo del lado derecho 10 y del lado izquierdo 8. Ahora, estas divisiones que se hacen sucesivamente ocurren por un proceso de ramificación o división dicotómica. Este proceso vamos a desglosarlo un poco. Para que ocurra la ramificación, también vamos a necesitar un poco de la segmentación o diferenciación. Esta segmentación, igual que en otras partes, ocurre por los genes Hox, A3, A4, A5, y también B3, B4, B5 y B6. Ahora, podemos dividir en 2 etapas básicas. Una primera, que va a ser de proliferación o crecimiento, y una segunda, que va a ser de división. Entonces, viendo la primera etapa, la de proliferación, tenemos 2 componentes. Uno, que es la yema respiratoria, es decir, cada una de estas divisiones, derivada del endodermo, y a su alrededor, el mesodermo. Este mesodermo es el mesodermo distal, distal a la punta de la yema. Ahora bien, las moléculas que participan en esto, la más importante, el principal factor, es el factor de crecimiento fibroblástico número 10. Este va a actuar sobre su receptor en la yema respiratoria, el FGFR2. Una vez que actúa, la yema empieza a crecer en dirección a los niveles de este factor. Pero requerimos de otras sustancias que potencien su actividad. Son algunas importantes como el ácido retinoico, TBX4 y TBX5. Estas favorecen la actividad del factor de crecimiento fibroblástico número 10. Por otra parte, en el endodermo se va a expresar en EKX 2.1 con la misma función. Ahora, estos procesos son antagónicos, es decir, cuando hay proliferación no hay división, cuando hay división no hay proliferación. Entonces, revisando otra vez la yema, para que se divida, es decir, tenga su ramificación dicotómica, tenemos que inhibir o disminuir la actividad de FGF10. Para inhibirlo, van a participar algunas moléculas. En el mesodermo, la más importante es el factor de crecimiento transformante beta 1, que lo va a inhibir. Por otra parte, en el endodermo se va a expresar Sonic Hedgehog y BMP4. De igual manera, van a inhibir esta molécula. Otra función importante es el factor de crecimiento transformante beta 1. Va a permitir el depósito en la porción central de matriz extracelular a manera de una columna o bloque que impida el crecimiento en esta dirección. Aquí va a ser laminina y colágena, la más importante. Colágena 1, 3 y 4. Por otra parte,
en la porción lateral de la yema respiratoria va a participar de manera como andaviaje o estabilizador sindecán. Al unirse a la tenasina y otras sustancias que van a permitir la orientación del epitelio hasta la epimorfina. Permite la orientación adecuada y también una recanalización exitosa. Ahora, cada una de estas divisiones, es decir, desde la formación de los bronquios, la formación de los bronquios secundarios y los terciarios, va a recibir el nombre de generación. Entonces, vamos a revisar rápido estas generaciones para entender un poco más el sistema respiratorio. De manera esquemática, vamos a dibujar el árbol respiratorio. Con sus anillos de cartílago. Y vamos a hacer unas cuantas divisiones. Entonces, primero partiendo de la tráquea y luego ya en la primera generación tendremos los bronquios principales. Esos con su anillo de cartílago. Después de una división o generación tendremos los bronquios secundarios o segmentarios. Una vez más, tras la división, es decir, una tercera generación, tendremos los bronquios terciarios o subsegmentarios. Luego de esto tendremos muchas más ramificaciones con cartílago, formando los bronquios pequeños. Estos bronquios, además de tener cartílago, miden más de 1 milímetro. Luego de ahí, disminuye y desaparece el cartílago, quedando solo, predominando el músculo liso. Estas vías respiratorias tienen menos de 1 milímetro de diámetro. Aquí vamos a tener a los bronquiolos terminales. Luego viene una etapa de vías respiratorias con unas expansiones a manera de sacos. Estas ramas van a ser los bronquiolos respiratorios. Luego, los bronquiolos respiratorios, si pudiéramos hacer un aumento, veríamos que tienen muchos sacos abombados. Estos corresponden a sacos terminales. Y si pudiéramos hacerlo aún más amplio, veríamos a los alvéolos. Los alvéolos van a estar tapizados por dos células principalmente. Unas grandes y redondas, que representan del 5 al 10%, conocidas como células alveolares o neumocitos tipo 2. Otras más pequeñas, pero más abundantes, hasta el 90-95%, que forman un epitelio plano simple a este nivel. Estas células van a ser los neumocitos o células alveolares tipo 1. Importancia de la tipo 1 es que van a estar asociadas íntimamente con los capilares alveolares. Es decir,
van a formar la barrera alveolo capilar, importante para el intercambio gaseoso conocido como hematosis. En este intercambio vamos a tener un paso de la vía respiratoria de oxígeno y se va a recoger de los capilares CO2 para su expulsión durante la expiración. Ahorita que veíamos las generaciones, desde los bronquios principales, es decir, después de la tráquea, la bifurcación, hasta los bronquios pequeños, tendremos un total de 20 divisiones, es decir, 20 generaciones. Desde los bronquiolos terminales en adelante, es decir, bronquiolos respiratorios, sacos alveolares y alveolos, 3 generaciones. Entonces tenemos un total de 23 generaciones pulmonares o del árbol respiratorio. Ahora, como les mencionaba, desde la tráquea y con las divisiones y generaciones siguientes hasta los bronquios pequeños, vamos a presentar cartílago. Después predomina el músculo liso. De estas vías, incluyendo a los bronquiolos terminales, corresponde a la vía de conducción, es decir, aquella que no participa directamente en el intercambio gaseoso, solo conduce el aire. Luego, de los bronquiolos respiratorios, adelante, es decir, sacos alveolares y alveolos, se le va a conocer como vía respiratoria propiamente dicha, porque sí participa en el intercambio gaseoso. Otra estructura a identificar inicia con los bronquiolos terminales. Es el lobulillo pulmonar, que es la unidad anatómica y funcional del pulmón. Incluye bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, sacos terminales y alveolos. Ahora, con este breve repaso, podemos revisar las etapas de desarrollo pulmonar. Estas etapas nos explican por qué ciertos fetos pueden sobrevivir si nacen pretérmino. De estas etapas, la primera es la embrionaria. Esta etapa, como su nombre lo dice, inicia en la semana 4, cuando comienza el divertículo respiratorio, culmina en la semana 7. En esta etapa vamos a tener hasta los segmentos broncopulmonares, es decir, si lo esquematizamos, la embrionaria va a abarcar hasta antes de los bronquios pequeños. Como vemos, aquí solo es vía de conducción, por lo tanto, aquí todavía no es posible la vida. Luego tendremos la etapa pseudoglandular, llamada así porque a nivel histológico asemejan una glándula cada una de estas generaciones. Esta abarca de la semana 8 a la semana 16. ¿Qué ocurre en esta etapa? Se va a formar hasta los bronquiolos terminales. Y aquí se empiezan a formar los vasos pulmonares de forma paralela a las vías respiratorias. Importante recalcar, se empiezan a formar, nada más. Todavía está en sus inicios. Entonces,
la etapa pseudoglandular con el inicio de los bronquios pequeños hasta bronquiolos terminales. Por lo tanto, aquí tampoco es posible la vida, aún no hay intercambio gaseoso. Tercera etapa, canalicular, abarca de la semana 16 a la 26, se traslapa un poco con la pseudoglandular. ¿Qué observamos aquí? Vamos a tener hasta bronquiolos respiratorios. Algunos sacos van a estar ahí presentes de forma primitiva. Va a haber una invaginación de capilares. Entonces, recapitulando, en la etapa pseudoglandular se empiezan a formar hasta la canalicular, se invaginan, es decir, se empiezan a relacionar directamente con la vía respiratoria. Aquí es posible la vida en las etapas finales de la etapa canalicular. Hoy en día es posible. Estos productos al nacer requieren de cuidados intensivos. Luego, la etapa sacoterminal o sacular. Esta etapa abarca de la semana 26 al nacimiento. Si lo esquematizamos, tendríamos la canalicular, aquí en adelante, sacoterminal. En la de sacoterminal, ¿qué vamos a observar? Ya hay un mayor desarrollo de los sacos terminales o alveolares. Y hacia el final del sexto mes empiezan a desarrollarse y a producirse más neumocitos tipo 2, que cumplen dos funciones básicas. Una, regenerar a los neumocitos tipo 1. Y la más importante, formación de factor surfactante o tensoactivo. ¿Para qué nos sirve? Este factor disminuye la tensión superficial. Es decir, después de la inspiración, la presencia del factor surfactante, a manera de un fosfolípido, impide que colapsen los alveolos al momento de expulsar el aire. Si no tuviéramos esto, colapsarían. Y de hecho, se va a presentar una patología por su deficiencia, ya sea en cantidad o en calidad. Esta patología se conoce como síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, o llamada antes enfermedad de membranas hialinas. Debido a que no hay factor surfactante, nosotros al ver en corte histológico los alveolos, vamos a ver depósitos de material hialino proteináceo. Entonces va a impedir el intercambio gaseoso o hematosis. Estos bebés son prematuros generalmente y requieren de medidas más avanzadas para que puedan respirar adecuadamente. Nos queda una última etapa. Esta es la etapa postnatal. Su nombre lo dice, del nacimiento hasta los 8 años. Es aquí cuando va a haber una estabilización de la proliferación respiratoria. Y en estas etapas vamos a pasar de 150 millones a 300 millones de alveolos. Porque estos se van a dividir mediante tabiques de tejido conectivo.